Hola, este es el trabajo práctico número 7. Bien, en este trabajo práctico número 7 lo que vamos a ver fueron cuál fue la política laboral de Irigoyen. Es decir, lo que se llamaría en esa época, la cuestión social, le decía. A ver, Irigoyen, el primer radicalismo, fue de hecho un gran progreso en ese sentido en las relaciones entre el Estado y los movimientos obreros. Por primera vez hubo un diálogo con los sindicatos y con organizaciones obreras para mejorar las condiciones de trabajo. El problema es que al mismo tiempo que hubo un diálogo, al mismo tiempo también hubo situaciones de represión. En general los gobiernos radicales apoyaban más a los sindicatos que eran más, eh, relacionados con su partido que y no a los que estaban relacionados con otros movimientos políticos como por ejemplo el anarquismo, el comunismo, ¿tá? Que eran movimientos obviamente que no formaban parte del gobierno en ese momento. Ahora bien, dejando de lado esa contradicción que había, uno podría pensar, bueno, pero el gobierno de Irigoyen era revolucionario en el sentido de que quería hacer cambios totales a la sociedad del momento. Recordemos también que en ese momento estaba lo que estaba sucediendo en Rusia, que en ese momento estaba viviendo una revolución, que era la famosa Revolución Rusa de 1917, donde se había la posibilidad de que por primera vez en el mundo haya un tipo de sociedad que no era del tipo capitalista, manejada en general por empresarios, sino una sociedad de tipo eh, comunista o socialista, donde los que tengan el poder en general sean más que nada los trabajadores. En general, a ver, Irigoyen no tenía ese tipo de ideología. La ideología de Irigoyen era reformista. ¿Qué significa que era reformista? Que él creía que podía haber un tipo de justicia social donde podía haber una especie de nivelación entre empresarios y trabajadores y que esa nivelación, ¿no?, entre los sectores más ricos y los más pobres, entre los empresarios y oligarquía y los trabajadores y chacareros, ¿no?, se podría lograr mediante reformas laborales que les dieran más derechos a los trabajadores. Por ejemplo, leyendo el texto, eh, por ejemplo, intentó hacer algunas reformas parciales: ley de alquileres, leyes de jubilación, ley de trabajo a domicilio, reglamentación del pago de salarios para que se realizara en moneda nacional. ¿Qué significa esto? Reglamentación del pago de salarios para que se realizara en moneda nacional. Bueno, lo que sucedía muchas veces es que muchas empresas del interior, muchas veces grandes empresas, en general grandes empresas, lo que hacían era no pagarle a los trabajadores en la moneda, como si fuera ahora en pesos, sino que le pagan con una moneda propia, como si fueran una especie de estado aparte, de un país aparte. Entonces, ¿qué hacían con esto? De esa manera, ¿cómo se diría? De esa manera explotaban al trabajador porque lo que hacían obviamente era pagarle menos de lo que le deberían pagar. Y generalmente esa moneda solamente era aceptada en los almacenes que de los cuales eran dueños los empresarios que les pagaban los sueldos con esa moneda. Entonces, ¿qué pasaba? En esos almacenes les cobraban con precios carísimos. Entonces, generalmente siempre esos trabajadores quedaban endeudados. Era una especie de esclavitud moderna, porque al quedar siempre endeudados, siempre tenía que estar trabajando en ese lugar. No es que se podían ir a otro lugar. Si se iban, generalmente también esas empresas tenían una especie de policía propia. Era una cuestión de que eran un estado dentro de otro estado, un país dentro de otro país. Empresas madereras, generalmente, o empresas relacionadas con el mundo en el sur con la esquila de la lana, grandes empresas multimillonarias, de capital inglés o de capital nacional. También provisión de trabajo nocturno en las panaderías, fue otra de las leyes, jornada laboral de 8 horas, importantísima, porque es una que hasta hoy en día sigue vigente. Como dice acá, existió la intención de dictar un código del trabajo, es decir, toda una reglamentación total sobre cómo debe ser el trabajo. Pero como dice, los distintos proyectos no fueron sancionados por el Congreso. Recordemos que el Congreso estaba en general dominado por los conservadores. Y los conservadores no querían cambiar esa pirámide social que yo les mostré en trabajos prácticos anteriores, donde había una enorme minoría de sectores muy ricos y una enorme mayoría de sectores pobres o de sectores con un sueldo digno, pero que la diferencia de riqueza era increíblemente diferente entre los más ricos y los más pobres. Además de que las condiciones de trabajo eran asquerosas. Por ejemplo, en la Patagonia
donde sucedieron uno de los hechos de represión más graves. Una de las razones por las que comenzaron a hacer huelga los trabajadores que de la esquila, de la lana, era por el hecho de que querían tener jabón en el lugar donde estaban. Es decir, elementos de limpieza. A ese nivel de explotación era. Ahora bien, como yo les dije, la relación de Irigoyen que fue totalmente a favor de los trabajadores. De hecho, dependía de cuál era la ideología del movimiento que estuviera realizando la lucha o el conflicto en particular. Entonces, por lo tanto, también hubo bastante hechos de represión y muy graves. Una es la famosa Semana Trágica de 1919 en Buenos Aires, que tuvo muchísimos muertos, pero muchísimos muertos del lado, obviamente, de los trabajadores. Y en otro de las famosas, los hechos de lo que se llama la Patagonia Trágica, que son muy famosos también por una película, de Héctor Olivera, basada en un libro de Osvaldo Bayer, donde trabaja Federico Lupi, donde está también, ahora no me acuerdo, el actor que también trabaja en Esperando la Carroza, Brandoni, y donde de hecho todas la mayor parte de las personas que estuvieron en esa huelga, y después una huelga que después se fue cada vez agravando cada vez más por todo sudez de los sectores conservadores, los dueños de las grandes estancias de allí, se fue convirtiendo cada vez más en una revolución social, estuvo a punto de convertirse en una revolución. Terminó en fusilamientos de la enorme mayoría de los trabajadores que había ahí. Y en eso fue durante el gobierno de Irigoyen. Entonces, al mismo tiempo que sucedía esto, estas grandes mejoras para el movimiento obrero, más que nada en las grandes ciudades, al mismo tiempo en otros lugares hubo represiones muy fuertes, incluso en Buenos Aires, que es donde realmente podía estar más defendidos los trabajadores. Ahora bien, ¿cuál es la actividad? Primero, antes, acá les remarco que tienen dos links. Primero, una pequeña parte de la película La Patagonia Rebelde, y después la película entera por si la quieren ver. Es viejita, muy viejita, pero por si les interesa el tema, desde el punto de vista de una de las mejores películas que hay argentinas, además de que tiene grandes actores y tiene momentos muy memorables. A ver, ¿cuáles son las partes que tenemos que... ¿cuáles son las actividades que tenemos que hacer? Bien, primero, tras ver el video y leer el texto, contesta. El video cortito, me refiero, no es necesario ver la película. ¿Cuáles eran las ideologías más fuertes dentro del movimiento obrero? Bueno, después de leer el texto y ver el video, ¿cuáles eran las dos ideologías más fuertes? Hay dos que yo mencioné. Hay una tercera ideología que yo no mencioné porque no es tanto una ideología en el sentido de lo que nosotros lo entendemos como relacionado con partidos políticos. Es una forma de pensar, por lo tanto es una ideología, igual, que es el sindicalismo. Eran generalmente movimientos sindicales que no tenían relación con ningún partido político ni tenían ganas de tener relación. Pues vamos a ver que ese sindicalismo después tuvo muchísima relación con lo que fue el peronismo, pero eso va a ser para otro tema. B. La relación de los gobiernos radicales fue de apoyo total a las demandas obreras o variaban entre el apoyo y la represión. ¿Qué parte del fragmento de la película te confirma esto? Ustedes miren, cuando vean el fragmento de la película, vean en qué parte para ustedes queda claro, ¿tá?, en que el radicalismo variaba entre la represión y entre el apoyo, ¿tá? Fíjense cuál es la parte que para ustedes representa eso, cuál es la parte que más sirve para uno hacerse entender de que no era todo a favor de los trabajadores, sino que también hubo hechos de represión. C. El gobierno de Irigoyen fue reformista en cuanto a los trabajadores. ¿Qué medidas tomó para reformar las condiciones laborales? ¿Qué medidas tomó? Ahí está en el texto. D. Los empresarios colaboraron en este reformismo de Irigoyen. También hay que acá también hacer justicia a Irigoyen en ese sentido. Como yo les decía, los conservadores en general, que era el partido político de los sectores más ricos en ese momento, no hicieron mucho favor tampoco para la paz social, para que no haya, digamos, huelgas. No es que pensaban mucho a favor de Irigoyen, de pensar, bueno, hacemos pequeñas reformas y de a poquito entonces mantenemos tranquilos los trabajadores. Obviamente yo como trabajador también les podría decir que tarde o temprano uno va a querer más, o por lo menos uno va a querer una justicia social más justa, ¿no? Pero ni siquiera pensaban bajo esa lógica, era directamente represión, era la negación total de cualquier tipo de reforma.
Bueno, los empresarios colaboraron este reformismo de Irigoyen y el ejército, que eran los que tenían las armas, y justifican tu respuesta. Es decir, justifíquenla, pongan por qué la respuesta que eligieron ustedes, por qué lo escribieron así. ¿Está? Y escribir los lugares donde sucedieron los fusilamientos más graves. Esto parece tal vez medio inútil, pero es importante tener estos detalles, porque son cosas que a veces se pierden en la memoria de los lugares donde hubo las situaciones más graves. En La Pampa también hubo situaciones también graves de represión, no al nivel de lo que fueron Buenos Aires y la Patagonia y el Chaco, pero sí hubo situaciones graves, más que nada contra chacareros que se quejaban por las condiciones de alquiler que le tenían que pagar a los grandes terratenientes que los explotaban también. Bueno, gente, este es el trabajo práctico número 6. Nos vemos.